Estamos de vuelta y le damos la bienvenida a Juan Jacobo Rodríguez, gerente general y CEO de Conecta, filial del Grupo Energía Bogotá en Guatemala, ya que este grupo, uno de los principales inversionistas en infraestructura eléctrica del país, decidió frenar nuevas inversiones en transmisión en Guatemala después de destinar 513 millones de dólares a un proyecto que debía concluir en el 2012 y que aún no genera utilidades. Bienvenido, Juan Jacobo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos, un caluroso saludo a la mesa y a todos los oyentes. Muchas gracias por el espacio. Juan Jacobo, ¿nos podría por favor describir cómo es posible que un proyecto que debería de concluir en el 2012, estamos hablando de más de 14 años, aún no les genera utilidades? Mira, uno de los retos que tiene el país y en general el sector eléctrico tiene que ver con la infraestructura de transmisión. De pronto, para que las personas tengan un contexto, el servicio de energía eléctrica es una cadena. Está la generación, la transmisión y la distribución, que digamos es la empresa que nos atiende en la casa y que nos lleva nuestro servicio y nuestra cuenta de servicios. Pero ese eslabón intermedio, que es la transmisión, es el que permite conectar la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Ahí Conecta es donde tiene, digamos, su infraestructura, sus inversiones y donde le ha contribuido al país. Conecta hace 16 años en la licitación, la primera licitación que tuvo el país para proyectos de transmisión de energía, lo que llamamos el PET 1, fue adjudicatario de la construcción de esta infraestructura. El caso de negocio que teníamos para ese momento era para construir la infraestructura en cuestión de 3 o 4 años, y como tú bien lo mencionabas, ya hoy llevamos 16 y estamos en un 97.4% de avance. Es un reto, ha sido todo un aprendizaje. Estos 16 años en el país nos han permitido entender las condiciones que se requieren para poder desarrollar esa infraestructura, pero también nos ha permitido contribuir al país en la atención de todo ese crecimiento de la demanda de energía que se ha dado. Pero los retos no han sido menores. Un país donde cada licencia de construcción de este tipo de proyectos en cada municipalidad es un mundo, ya es un reto, porque hay 340 municipios y cada uno de ellos debe otorgar un permiso y una licencia de construcción para desarrollar proyectos que son de interés nacional y que efectivamente le permiten al sistema eléctrico del país operar de manera segura y confiable. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. Llevamos municipios donde tenemos más de 11 años solicitando la licencia de construcción, han pasado más de 3 alcaldes y aún no obtenemos la autorización para desarrollar la infraestructura. Nosotros en este contrato hemos radicado más de 280 fuerzas mayores ante el ministerio, demostrando de que en los territorios hay imposibilidades para avanzar en el proyecto. Estas han sido reconocidas en su forma. Sin embargo, los reconocimientos económicos no se han dado de manera adecuada o que permitan hoy tener el balance económico del contrato. Entonces, lo que ha sucedido es que hemos avanzado en la construcción de la infraestructura. Sin embargo, hoy tenemos algunos tramos que no se han podido poner en operación, y al no ponerlos en operación no tenemos el ingreso, porque definitivamente el ingreso que perciben estos activos se logra cuando ya el activo está energizado y sirviéndole al sistema. Pero hay algunos tramos donde, por ejemplo, nos faltan 2 o 3 torres porque hay dificultades o con la municipalidad o con algunas comunidades, y eso hace que no se pueda finalizar el proyecto, no se percibe el ingreso, pero del otro lado sí hay que seguir cumpliendo las obligaciones con los bancos o con quienes han facilitado, los inversionistas que facilitan los recursos para poder hacer estas inversiones. Recordemos que estas inversiones en el sector eléctrico no las hace el Estado, las hace el inversionista que viene con una promesa de remuneración sobre estos activos. Una pregunta, la famosa iniciativa esta que se está tramitando en el Congreso, que creo que ya pasó la segunda lectura, la 66-65, ¿realmente creen ustedes que cambiaría en algo lo que ha estado pasando? Ya, primero que todo yo quisiera aclarar, es una iniciativa sectorial, no es una iniciativa de Trexa ni de una compañía en particular. Y es una iniciativa sectorial porque el sector comprende y entiende que el cuello de botella hoy está alrededor de las líneas de transmisión y que se deben cambiar cosas en el esquema para poder que la infraestructura se desarrolle. Yo quisiera darles un dato. La demanda de energía en Guatemala está creciendo del orden del 6.5% año a año. Y eso es uno de los problemas bonitos que uno se quisiera encontrar en los países, porque es muestra de que el país está creciendo, de que hay desarrollo, de que las personas están mejorando sus condiciones de vida. Pero para atender ese crecimiento de energía hay que duplicar el sistema en cuestión de 15 años. Y ese incremento de la capacidad de la oferta pasa no solo por tener la generación,
pasa porque existan las redes para poder llevar esa energía hacia los centros de consumo. Entonces Guatemala tiene un reto que es inmenso, pero los tiempos en que se está desarrollando la infraestructura de transporte siendo acordes con ese crecimiento de la demanda. Mire, los proyectos de generación antes, cuando eran hidroeléctricos, nos tomaban 8, 10 años y las líneas de transmisión se hacían en cuestión de 2 o 3 años. Hoy ese balance se invirtió. Los proyectos solares se desarrollan en cuestión de 10 meses, un año, y las líneas de transmisión se están tomando 6, 7 años. Entonces el país necesita agilizar la dinámica de construcción de líneas de transmisión para poder atender el crecimiento de demanda. Y en los temas de derechos de paso existen también algunos retos. El país tiene algunas dificultades en los temas de tenencia de la tierra. No es tan claro en todos los territorios nacionales quién es el propietario de la tierra, con quién se debe negociar el derecho de paso. Y en algunos casos hay propietarios que no están de acuerdo con el paso de los proyectos de interés nacional. Entonces se necesita definitivamente herramientas para que los proyectos de interés nacional se puedan desarrollar en todo el territorio, porque ese beneficio común es mucho más grande que el beneficio particular, y una instancia que se defina judicial es la que debe definir el precio que se debe compensar por ese paso del proyecto. A nadie se le está expropiando, a nadie se le dice que no se le va a pagar el derecho de paso del proyecto, pero sí debe acudirse a una instancia adecuada y tener más herramientas para que los proyectos se puedan desarrollar. Juan Jacobo, buenos días. Una pregunta. En otros países, porque digamos que ustedes como grupo están en varios países, ¿cuál es la diferencia, digamos, para que se agilice? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros mal comparado con otros países? Mira, nosotros tenemos presencia en Perú, Brasil, Colombia, y claramente los procesos de gestión predial para el paso de estos proyectos son mucho más sencillos, hay menos riesgos en esos países. Uno de esos es este mecanismo de la obtención de las servidumbres para que la infraestructura se pueda construir. Hay países donde definitivamente, incluso el caso de Brasil es muy bonito, luego de que se da la licitación, se definen esos proyectos como de interés nacional y ya eso garantiza que vas a obtener los licenciamientos y todos los derechos de paso para construir la infraestructura. Y en Brasil estamos viendo que hay proyectos de transmisión que se pueden construir en 3 años, máximo 4 años, con unas longitudes mucho más superiores a las que estamos desarrollando aquí en Guatemala. En Colombia existe el mecanismo de imposición donde se privilegia el beneficio común del país y a ese propietario del terreno un juez le define cuál es el valor bajo el cual se debe compensar el derecho del paso del proyecto. Entonces, hay países que estamos viendo que tienen menor riesgo y que logran desarrollar su infraestructura más rápido y eso se está traduciendo en desarrollo de ese país. Y aquí hay un tema que vivimos el año pasado en Guatemala que es lamentable, que no quisiéramos que se volviera a repetir. Se lanzó la P3 de transmisión y ninguno de los agentes privados participó en el proceso de licitación. Y el agente oficial presentó una oferta que no cumplió las condiciones técnicas. Entonces, eso le generó al país un retraso y no contar con la infraestructura de transmisión. Y las personas del común podrían decir, pero yo hoy estoy conectado a la red, hoy tengo el servicio de energía, nada pasa. Pero mire, el año pasado el país pagó $140 millones en generaciones de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que por no tener las suficientes líneas de transmisión, tuvimos que encender una generación que era más costosa y la pagamos todos los guatemaltecos. Entonces, imaginémonos una zona del país donde no tenemos suficientes redes, pero la demanda está muy alta y no podemos llevar la energía donde se está produciendo barata. Imaginémonos que en el norte hay una generación hidráulica barata en ese momento, pero no hay red como llevarla al occidente. Entonces, en ese occidente hay que ir a prender una planta térmica o otra que tiene un combustible que puede ser más costosa y eso lo terminamos pagando, lo llamamos generación de seguridad y lo pagamos todos los guatemaltecos. Si tuviéramos una red de transporte más robusta, más segura, probablemente la operación del sistema también sería mucho más eficiente. Juan Jacobo, usted dice que tienen el proyecto a más del 90%. ¿Qué van a hacer con el proyecto? ¿Lo van a dejar ahí? Nosotros tenemos el proyecto en un 97.4% de avance. Lo vamos a terminar. El Grupo Energía Bogotá y su filial le van a cumplir al país. Sin embargo, el mensaje que dio nuestro presidente es: las nuevas inversiones las vamos a revisar en detalle y no se van a aprobar en la medida en que no se den cambios en la regulación. ¿Qué cambios hemos solicitado en la regulación? Primero, tiene que darse una señal económica, porque este ingreso regulado que se está dando para los activos de transmisión no está siendo la adecuada.
Y eso es muestra de que los agentes privados no participaran en la licitación anterior ni estén interesados en desarrollar nuevas inversiones. Aquí las empresas no ponen cualquier precio por la infraestructura que construyen. Es un costo regulado que lo define la Comisión de Energía Eléctrica y él es que da la señal económica de cuánto se debe reconocer por esos activos. Y esa señal hoy versus los otros mercados donde tiene presencia el grupo es más bajo en Guatemala que construir en Perú o en Colombia o en Brasil. Y eso es lo que está limitando la atractividad del país a que llegue nueva inversión. Entonces tenemos un problema bonito que es que tenemos demanda creciente, pero no tenemos unas condiciones económicas para que se desarrolle la infraestructura. Una pregunta, si pudiéramos, digamos, hacer una gradación de los problemas que se están presentando. Usted habló de las alcaldías, habló de los grupos o comunidades en el interior que se oponen, habló de los derechos de servidumbre. ¿Cuál es el peor de esos problemas, el que está más grave en este momento? Mire, yo no generalizaría, creo que en últimas hay que trabajar en todos los frentes porque todos ellos se presentan en los proyectos. Pero el primero, acorde a los riesgos. Una señal económica adecuada y acorde a los riesgos que se incurren para desarrollar esa infraestructura. El tema de las alcaldías es muy relevante. Hoy esa malentendida autonomía municipal está limitando el desarrollo de los proyectos de interés nacional. Tenemos el tema de las comunidades. En Guatemala no está reglamentado el proceso de consulta previa y eso hace que el inversionista cuando llega a una zona tiene que hacer todo un proceso de socialización con las comunidades que no está reglamentado. En los otros países ya existe esa reglamentación y pone unas reglas de juego claras y obliga al gobierno a acompañar a la empresa porque muchas de esas necesidades de esas comunidades trascienden a la empresa. Mire, yo he llegado a algunas comunidades donde me dicen, para que su proyecto de transmisión pase usted debe construir 100 kilómetros de vía. Claramente la compañía no tiene la capacidad de construir esa infraestructura, pero tampoco el gobierno tiene la capacidad de acompañar a las empresas para solucionar esas necesidades de las comunidades que son legítimas. Cuando uno habla con algunas comunidades que no tienen acceso a energía, a agua, vías, uno entiende que cuando llega un proyecto de estos es una oportunidad de levantar la mano, pero sí necesitamos el acompañamiento del gobierno para que él gestione mejor esos riesgos que la compañía no tiene la capacidad de gestionar. En este caso de las comunidades, ¿son legítimamente un orden espontáneo de las comunidades o hay grupos y activistas que están soliviantando ánimos en contra de los proyectos o que esperan obtener algo? Claramente hay regiones donde las necesidades que se levantan y las solicitudes que se hacen son legítimas, pero también hay activismo y hay intereses particulares que quieren satisfacerse o buscar la oportunidad con la llegada de los proyectos y de las empresas. Pero es lamentable y por eso es clave el apoyo del gobierno y el entendimiento con las comunidades y que haya un marco claro de esa conversación para poder que los proyectos se den. Porque mire, hoy el país está asumiendo unos costos muy altos de no contar con esta infraestructura y lo pagamos todos los guatemaltecos. Juan Jacobo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es lamentable la situación que usted nos presenta. Verdaderamente estamos un poquito como decepcionados de la situación en el país. Ojalá que esta decisión que ustedes toman les abra los ojos a las personas que están impidiendo que haya más inversión. Muchísimas gracias, Juan Jacobo. A ustedes muchas gracias por el espacio y un saludo muy especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Al regresar, vamos a hablar con Luis Barrios, jefe de bancada, y María René Mendizábal, subjefe de bancada, con el que vamos a hablar acerca de cómo 9 estudiantes del Derecho de la Universidad del Istmo proponen una herramienta para conectar cámaras de vigilancia. Vamos al corte.